Muy buenas tardes, estimados estudiantes de bachillerato. Pues estamos aquí en esta clase grabada de literatura, correspondiente a la continuación de lo que vimos nosotros el día de hoy en la clase en vivo. Por cuestiones netamente laborales, el día de mañana que tenemos en el horario, de acuerdo a nuestro horario, tenemos literatura. No voy a poder estar presente en forma en vivo, más sin embargo, para no perder el hilo argumental de lo que estamos viendo y cumplir con nuestro programa de estudios, les he dejado esta clase grabada, que es exactamente lo mismo, pues si estamos aprovechando las herramientas digitales que nos ofrecen la aplicación de Zoom y obviamente las clases virtuales, ¿sí? Justamente una de estas ventajas es grabar una clase y que ustedes la puedan revisar, analizar y comprender desde la comodidad de su hogar y las veces que sean necesarias, ¿verdad? Entonces, es tal cual como que estemos recibiendo una clase normal, solamente pues que estamos utilizando la ventaja que nos da esta virtualidad. Y así no nos atrasamos tampoco en nuestro plan de estudios de clases de literatura y pues continuamos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, continuando, nosotros el día de hoy vimos, el día lunes, vimos lo que era el texto argumentativo. Vimos la teoría, que es argumentar, y cómo se realiza un texto argumentativo, cuál es el objetivo, cómo van los párrafos, la introducción, el orden que debe ir y demás, ¿verdad? Vimos la teoría, el marco teórico de cómo se debe, de qué es un texto argumentativo, para qué se lo utiliza, cuáles son las características, cómo está estructurado y demás. El día de hoy, pues vamos a continuar con ese hilo argumental y lo que vamos a ver es cómo se realiza este texto argumentativo. Recuerden ustedes que nuestro propósito ulterior o final es redactar un texto argumentativo. Como les dije el día de hoy en la clase en vivo, un texto argumentativo es de vital importancia para poder realizar trabajos de investigación. Es importante seguir un formato, manejar las reglas y tener bien estructurado y bien claro el concepto de lo que vamos a hacer un texto argumentativo, ¿verdad? Como dijimos, es argumentativo, por lo tanto, debe contener argumentos justificados, debe tener razones suficientes que convenzan de la postura mía, convenzan al lector de que lo que yo le estoy diciendo es correcto porque está debidamente justificado. Ese es el objetivo real de todo texto argumentativo, convencer y persuadir a la persona que está leyendo o que escucha mi discurso o lee mi texto, convencerlo de que lo que estoy diciendo yo es correcto, porque evidentemente voy a justificar todo cuanto se está diciendo aquí en mi discurso, en mi texto, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa es la clase del día de hoy, jóvenes, y para esto pues nos vamos a valer de el texto de la clase, que como ustedes ya saben, una vez finalizada la exposición que yo les hago aquí, yo les voy a subir por plataforma y van a tener ustedes en el insumo de clases, van a tener su texto, la clase física que yo siempre preparo y que ustedes la podrán revisar las veces que sean necesarias. Después de estas clases, jóvenes, en donde ya vimos el día, hoy lunes, ya vimos lo que es en la clase en vivo, la parte teórica, y hoy que ustedes esta grabación la verán el día martes, ustedes hoy vamos a ver la parte práctica y luego en la siguiente clase en vivo ya vamos a elaborar, así ustedes ya tienen las reglas, tienen los lineamientos, saben cómo se estructura y todo el marco teórico ya lo conocen y vamos a comenzar a elaborar un texto argumentativo. Va a ser el primero de los textos argumentativos súper bien elaborados por ustedes. Cuando ustedes tengan, ya sea en la universidad o más adelante en el bachillerato, tengan que presentar algún tipo de trabajos de investigación, ustedes ya van a saber cómo se debe realizar un trabajo de investigación siguiendo las reglas tanto de forma como de fondo. Porque hay una forma que se tiene que escribir el texto, usando un tipo de letra, los márgenes y todo lo demás, y obviamente el fondo
es justamente el contenido, lo que vamos a ver. La introducción, los argumentos, tipos de argumentos, las conclusiones, los conectores gramaticales, todo eso forma parte del conjunto de la realización total de un texto argumentativo. No es muy sencillo, pero tampoco es complicado. Aquí lo vamos a ver en las diapositivas que les he preparado, pues está bastante claro el tema. Y pues en la siguiente clase en vivo vamos a analizar esta situación, vamos a comentar sobre este tema, pues, y con la realización de la elaboración material por parte de ustedes de un texto argumentativo, pues va a quedar muy clara la situación, ¿sí? Entonces, jóvenes, procedo a compartirles pantalla, primero con el contenido de la clase que ustedes la van a tener en su plataforma, ¿verdad? Este es su contenido. Aquí tenemos cómo realizar el texto argumentativo, unas recomendaciones iniciales, pasos y estructuras, ¿de acuerdo? Tenemos los elementos formales del texto argumentativo, unas recomendaciones finales, cómo elaborar nuevamente un texto argumentativo, ¿verdad? Cómo son los tipos de argumentos, cómo deben ir ordenados los argumentos, ¿verdad? ¿Qué significa cada una de las partes del texto argumentativo, verdad? Tenemos el tesis, la tesis o tema, que no es lo mismo, ojo, aquí está claramente, el título, los argumentos a favor y en contra, el orden en el que debe ir y la conclusión final. Tenemos cómo va estructurado, qué va en el párrafo 1, qué va en el párrafo 2 y qué va en el párrafo 3, ¿verdad? Luego tenemos otros argumentos que se utilizan también como parte de la elaboración de este texto argumentativo, ¿verdad? Luego tenemos cómo usar esos argumentos en el texto. Son 5 tipos de argumentos que ya los vimos en la clase en vivo, ¿verdad? Cómo distribuirlos y un ejemplo tomando un tema, una tesis, cómo va la introducción, cómo va la argumentación y la conclusión, ¿verdad? Eso es la parte teórica de lo que vamos a ver el día de hoy, cómo se elabora un texto argumentativo, jóvenes. ¿Sí? Entonces ya dejamos marcados los patrones, ya dejamos marcado el inicio, ya nos estamos adentrando al tema y ahora sí entramos de lleno, jóvenes. Vamos a comenzar con la presentación de las diapositivas para comenzar a analizar paso a paso y detalle cómo se elabora un texto argumentativo. Y para eso vamos a tener esta guía que nos va a ayudar hartísimo. Va a ser una guía pues fantástica. Aquí está absolutamente todo los pasos que debo seguir para elaborar un texto argumentativo. Comenzamos. Primero, ¿sí? Vamos a las generalidades, a la parte general, como una introducción. Tenemos que recordar qué es un texto argumentativo, ¿verdad? Obviamente, es un escrito en el cual, por medio del uso de razones o ejemplos expuestos de forma lógica y coherente, uno demuestra, comprueba o convence al lector que es cierta o válida una proposición inicial. Entonces, texto argumentativo, demostrar de forma lógica y coherente lo que estamos diciendo es válido y obviamente tenemos que convencer a nuestro lector de que lo que estamos diciendo es válido. ¿Sí? ¿Qué se espera de la persona, de ustedes como estudiantes? ¿Qué espero? ¿Qué se espera? ¿Qué espero yo cuando estemos elaborando este texto argumentativo? Definitivamente se espera que todos deben comprender el tema del cómo se elabora un texto argumentativo. Usar argumentos que giren en torno a las ideas de los autores, o sea, de ustedes que van a elaborar un texto argumentativo y demostrar que se ha apropiado de dichas ideas. No es que voy a escribir un texto argumentativo solamente para cumplir con mi trabajo. No, no, no. Tengo que elaborar un texto del cual yo esté convencido de ese tema y tengo que encontrar los argumentos que me ayuden a sostener de forma lógica y coherente esa idea. ¿Sí?
Ahí tenemos un plano general de lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es el texto argumentativo? ¿Qué es lo que se espera del estudiante? ¿Y qué implica un texto argumentativo? Evidentemente implica usar ideas. Y estas ideas tienen que ser ordenadas, precisas y claras. ¿Para qué? Pues para demostrar un concepto, para sostener un punto de vista y para proponer una teoría, jóvenes. Justamente lo que les decía, las ideas obviamente deben de ser ordenadas, precisas y claras, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué se logra con aprender a realizar un texto argumentativo? Sin lugar a dudas, se logra desarrollar habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que voy a desarrollar, jóvenes? Las siguientes. Primero, vamos a demostrar que ustedes como estudiantes aprendieron a leer, comprender, encontrar relaciones entre las diferentes lecturas y desarrollar una posición propia con respecto a la lectura que yo haga. Ojo, el primer paso para la elaboración de un texto argumentativo es que yo tengo que leer sobre lo que quiero proponer en mi texto. Yo no es que me lanzo a escribir de una, la escritura es el último paso. Primero tengo que organizar mis ideas, tengo que leer, tengo que comprender, tengo que encontrar relaciones entre las diferentes lecturas y desarrollar una postura personal y propia con respecto a lo que he leído. La elaboración de un texto argumentativo o dominar esta elaboración de un texto argumentativo lo prepara al estudiante ¿para qué? Para que el estudiante sepa identificar y resumir las ideas importantes. Y sobre todo, sitúe el texto en el ámbito académico pertinente. Jóvenes, aquí estamos para aprender. Y esto de aquí, la elaboración de un texto argumentativo les va a ayudar para lo venidero de una manera que ustedes no se imaginan. Cuando estén en universidad, cuando ya sepan o niveles más altos del bachillerato, esto de aquí les va a ayudar hartísimo porque todo lo que sea trabajo académico de investigación prácticamente se enmarca dentro de las reglas que estamos viendo aquí para elaborar un texto argumentativo. ¿Qué se logra con esta elaboración del texto argumentativo? Desarrollar habilidades ¿de qué? De lectura, de escritura y obviamente de pensamiento crítico, porque yo no solamente voy a escribir y voy a leer, tengo que razonar, tengo que argumentar y tengo que evidenciar que he comprendido lo que voy a presentar en mi texto. Listo, ahora ya vimos como que las generalidades. Pasamos ahora a la planeación. Vamos a planear cómo a modo de organización, cómo comenzamos la elaboración de este texto argumentativo. Primero, hay que seleccionar el tema. Eso es el primer paso previo a la elaboración del texto argumentativo. Ya, y aquí, pues, la selección del tema hay que tener en cuenta ciertas cosas, pues no los contenidos del curso que estamos viendo, ya sean los temas, historia, matemática, física, química, todo lo que esté de moda actualmente que nos interesen, ¿verdad? Realizar preguntas y debates centrales y asuntos que le preocupen o les gusten. Siempre el tema de un texto argumentativo debe ser un tema polémico, debe ser un tema debatible, un tema que despierte curiosidad entre las personas que lo van a leer o que lo van a escuchar. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el tema, justamente lo que les decía, debe ser discutible en pocas páginas. Ojo, aquí no vamos a hablar de que vamos a realizar una tesis, no. Un texto argumentativo es algo relativamente corto. El tema debe ser discutible en pocas páginas. Cuenta con un tiempo determinado para investigar. Obviamente, un texto argumentativo no es de la noche a la mañana. Se deja un espacio de tiempo para que ustedes puedan investigar sobre un tema, seleccionar el tema y buscar los argumentos, ya sea a favor o en contra de ese tema. Y por último, el tema no debe ser muy amplio, pero tampoco debe ser muy cerrado. Debe ser un tema discutible y obviamente de interés. ¿Cuál es el propósito que nosotros buscamos para ustedes que manejen el tema de los textos argumentativos? Obviamente, el propósito de un texto argumentativo justamente es argumentar. Todo texto tiene un propósito determinado. Y en el caso de este tipo de texto, el propósito es argumentativo. La opinión es importante, pero ojo,
toda opinión debe estar fundamentada en los textos. El punto de vista debe ser concreto, debe ser muy informado. Por eso es importantísima la lectura, comprensión y toda la investigación del tema. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante cómo. Y empezamos. Estamos ya con la tesis, ya nos adentramos en la elaboración de este texto argumentativo. Primero, ¿qué es la tesis? Hemos escuchado muchísimas veces esta palabra, ¿no? ¿Qué es la tesis? Vamos a ver. La tesis es una posición mental, una idea, parte de una pregunta relacionada con el tema que se quiere responder. La tesis es la respuesta a esa pregunta en una oración completa. Indica la posición que usted toma frente al tema. Ejemplo, si mi tema es, como lo decíamos en clases, mi tema es el aborto, yo tengo que en mi tesis distinguir si mi posición es en contra o a favor del aborto, ¿sí? Por eso dice, indica la posición que usted toma frente a un tema y es muy debatible. No es el título del texto, ojo, la tesis no es el título del texto y tampoco es el tema de lo que voy a hablar. Son cosas diferentes y aquí lo vamos a entender. Vamos ahora a la estructura de todo texto argumentativo. Evidentemente, como es un texto escrito, este texto argumentativo está compuesto por párrafos que guardan relación entre ellos. Y estos párrafos nos muestran, ojo, cuál es mi posición frente al tema y los argumentos que apoyan esa posición que yo tengo, ya sea a favor o en contra del tema que estoy planteando. Esto va en los párrafos. Dice, ¿qué es un párrafo? El párrafo es una unidad que expresa una idea completa. Está compuesta por oraciones relacionadas entre sí y obviamente por conectores lógicos. ¿Cuál es un conector lógico? Si yo digo, voy a citar esto, por ejemplo, tal cosa. Esa palabra, por ejemplo, es un conector lógico. Si yo digo un texto y quiero unir una idea con otra y digo tal cosa, pero también esto de aquí, esa palabra, pero también es un conector lógico que lo que hace es unir ideas relacionadas entre sí. ¿Sí? Y comenzamos ya con la primera parte del texto argumentativo, que es la introducción. La introducción le da al lector una visión general de lo que va a encontrar más adelante en el texto. ¿Qué incluye la introducción? Incluye el tema, el propósito, la tesis y una muy breve explicación de lo que el lector va a encontrar en los párrafos. Luego de esto vamos a los párrafos adicionales. Terminamos nuestra introducción y pasamos a estos párrafos. Ojo, cada párrafo trata una idea central. La primera oración es la idea central. Luego tenemos las oraciones secundarias, que obviamente nos suministran la información para comprender la idea central. Y luego la conclusión que hace evidente la idea central. Todo esto va dentro del mismo párrafo, sino que la primera línea, la primera oración, la idea central, y luego vamos apoyándonos en las ideas secundarias y ahí mismo en cada párrafo podemos llegar a una mini conclusión, por así llamarlo. Y ahí ya tenemos el primer párrafo de nuestro texto argumentativo. ¿Sí? Luego vamos a la conclusión. La conclusión del texto en general es el cierre del texto argumentativo. Aquí, en esta conclusión, se retoman las ideas desarrolladas en los párrafos anteriores y se sustenta la posición planteada en la introducción. Esta es la parte final. Es el resultado de toda mi investigación, de todos mis argumentos, de toda mi bibliografía. Todo eso de ahí lo voy a poner en mi conclusión. Es la decisión final, mi postura final a la que he llegado luego de una investigación que he venido realizando a lo largo de mi texto argumentativo. Y luego que ya tenemos todas las ideas, ya tenemos todo el marco teórico, ya tenemos todos los instrumentos para cómo organizar, ya tenemos organizado mentalmente cómo se va a realizar el texto argumentativo, aquí pasamos al proceso de escritura. Importantísimo tomar en consideración esto. Vean, aún los escritores más exitosos no quedan satisfechos con la primera versión de los textos. La escritura es un proceso que implica, ojo, implica planear, escribir, revisar,
volver a escribir, pulir y al final, cuando ya esté todo revisado, se presenta el trabajo, jóvenes. ¿Sí? Y aquí vamos. Primero vamos a empezar, obviamente, ¿no? Entonces vamos a preparar nuestro trabajo con suficiente antelación. Hay que tener mucho tiempo para elaborar esto de aquí. Seleccionar y delimitar el tema. Recoger información respecto al tema que yo he utilizado o que he elegido, perdón, y utilizar este siguiente formato para comenzar a pensar en su texto. Vean, aquí tenemos el formato. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el propósito de mi tema? ¿Cuál es la tesis? O sea, mi tesis, ¿cuál es mi posición frente a ese tema? ¿Y cómo va a ir organizado el texto? Importante tener este formato, ¿sí? Segundo, obviamente planear lo que hemos estado haciendo. Elaboramos un esquema que nos permita organizar la información que se ha recogido. ¿Qué quiere decir sobre el tema? ¿Cómo se lo va a decir? Organizar en grupos el material extraído de las lecturas. Toda la información que yo saco de internet sobre mi tema, lo tengo que tener organizado. Ojo, que no es copy-paste, o sea, no es que voy a buscar la información, la saco de internet y directamente lo pego en mi texto argumentativo. ¿Dónde queda el pensamiento crítico? Recuerden ustedes que aquí lo que buscamos es fomentar el pensamiento crítico. Y tenemos otro ítem. Estos grupos suministran las evidencias y las citas para que cada una de las partes de su texto argumentativo, ¿verdad? Utilizar el siguiente formato para planear el texto, jóvenes. Vean, ya en la introducción, vamos, ponemos tema, propósito, tesis y un leve esbozo de la organización del ensayo. Luego, en el párrafo 1, voy a poner un contexto general de mi idea, de mi texto, de lo que voy a hablar. En el párrafo 2 va la idea principal 1 y la primera sustentación o argumento 1. Luego en el párrafo 3 pongo la idea principal 2 y la sustentación o el argumento de esa idea principal. Y obviamente la conclusión que llego en esa idea principal. En el párrafo 4 voy a poner otro argumento que va acompañado de una idea principal y evidentemente de la sustentación, evidencia, ejemplo o lo que sea de mi argumento que voy a decir en este párrafo. Y aquí ya tengo elaborado de manera teórica, tengo prácticamente elaborado el 85-90% de lo que vendría a ser mi texto argumentativo. Y ahí vamos al tercer paso, quizás el más importante, que es la escritura, ¿verdad? Escribir. Primero, produzca un borrador, escriba su texto argumentativo de manera informal. Poner todas las ideas y permitir que éstas y su plan sea la guía en esta primera etapa. Esto es como que dice nuestro primer borrador, ¿sí? Recuerden ustedes que hay que seguir el paso, todos los pasos para que al final nuestro trabajo sea un trabajo excelente. ¿Sí? Hay que revisar, vamos al cuarto paso. Primero vimos planear, luego vimos escribir, luego vimos ahora escribir. El segundo paso era, aquí vimos planear, ¿verdad? El primer paso, empezar, planear, escribir, ¿verdad? Y el cuarto paso, jóvenes, es revisar. Revisar. ¿Qué voy a revisar? Primero, tome distancia de su texto un par de días, léalo un par de veces y decida qué información se debe quedar en él. Decida qué cambios ayudan a que el texto sea más claro, más conciso y más completo. Y también buscamos ayuda. Pídale a un compañero que lea su texto y le haga comentarios. Puede ser que de pronto estemos redundando o que sea algo muy repetitivo el contenido de los argumentos y no nos sirva para nada. Pues no, tenemos que ser algo que sea preciso y conciso. ¿Sí? El quinto paso, pues, es la reescritura, volver a escribir. Adoptar los cambios sugeridos y los que usted considere y revise si cumple con el propósito general de su texto. Verificar si la información es clara y suficiente y si las citas sustentan correctamente los enunciados. Si es necesario, escriba las tesis de una nueva manera y ajuste sus conclusiones. Nos queda nada más que ya hemos elaborado, ya está prácticamente el primer borrador de nuestro texto argumentativo, nos queda nada más que pulir, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto de pulir? Aquí se revisa, hay que revisar el lenguaje y dele al texto los toques finales para el empleo acertado de las palabras y construcciones. Hay que asignar un título apropiado. Es importantísimo esto de aquí, revisar el tipo de lenguaje que estoy utilizando en mi texto. ¿Sí?
Luego, al final, cuando ya he seguido todos los pasos, cuando ya lo he pulido, vamos a la publicación, a la presentación del trabajo. Tenemos aquí, perdón, presentar el texto, ¿verdad? Una vez ya está, lo publicamos, se presenta el texto argumentativo. Vamos ahora a las cuestiones prácticas que son bastante interesantes aquí, que hay que tener en consideración. La bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Pues evidentemente la bibliografía es de donde yo he sacado la información que voy a poner en mi texto argumentativo. Debemos informarnos muy bien sobre el sistema de citación que se está utilizando. Por lo general, siempre se utilizan las normas APA. Nosotros, dentro de nuestro curso de literatura, vamos a estudiar normas APA y cómo se cita en normas APA. Todo esto lo vamos a estudiar. Tenemos otro ítem, consulta el manual de ese sistema y sigue cuidadosamente las instrucciones. Ojo, recordar que el plagio es una de las faltas que toda institución educativa, aquí obviamente las diapositivas nos dicen de la universidad, pero todas las instituciones educativas castigan con severidad porque plagio no es otra cosa que robar ideas. ¿Sí? Vamos a ver el lenguaje, el tipo de lenguaje que se debe utilizar. Obviamente estamos dentro de una institución educativa, por lo tanto la comunidad es académica, ¿verdad? La situación es formal y de corte científico, todo lo que se debe utilizar. Hay que utilizar un tono directo, claro y sencillo. Fundamental que se apropie del vocabulario técnico y el lenguaje debe ser acorde a los debates académicos del tema. Si estamos hablando de lenguaje, pues lengua y literatura de esta clase, tenemos que utilizar un lenguaje propio de acorde al tema que estamos investigando. Un lenguaje formal, un lenguaje elegante, no caer en temas, en muletillas o caer en palabras comunes o palabras vulgares. No se deben utilizar ese tipo de cosas, ¿verdad? Usar la gramática. Ojo, importantísimo, la puntuación y la ortografía de manera correcta tiene que estar en el texto. No hacerlo puede cambiar el significado de lo que usted quiere decir. Bueno, ventajosamente tenemos aplicaciones digitales como Microsoft Word que nos ofrecen revisiones ortográficas para evitar estos problemas. ¿Sí? Las características formales que debe tener todo texto argumentativo. Vean ustedes, cómo debe ir escrito. Deben ser a doble espacio con tipo de letra Times New Roman tamaño 12, tamaño fuente 12. No es necesario hacer portada, ni contraportada, ni carátulas especiales. Y ojo, debe tener un encabezado en el que aparezcan los datos del autor con el título del texto y tener las páginas numeradas y grapadas. Importantísimo esto de aquí, jóvenes. ¿Sí? Importantísimo. No se debe escribir como yo deseo, con cualquier tipo de letra. No. Debemos seguir un mismo camino, una misma forma de escribir. Y esta forma, pues, es lo que estamos viendo aquí. Letra Times New Roman, tamaño fuente 12 y obviamente los márgenes debidamente justificados, jóvenes. Es decir, que aquí estamos viendo absolutamente todo. La forma y el fondo. El fondo es el contenido que debe ir en cada párrafo, qué argumentos deben ir, qué evidencias deben ir y qué conclusiones deben ir. Cómo debo hacer mi tesis, cómo debo elaborar mi tema y todo lo demás. Y desde el punto de vista de la forma que debe estar elaborado mi texto, obviamente debe ser utilizando un lenguaje académico, debe ser sin faltas ortográficas y debe ser con un tipo de letra específico que es Times New Roman, con el tamaño fuente 12 y obviamente los márgenes debidamente justificados, los títulos centrados y eso de ahí. Es importante tener en consideración cada uno de estos elementos que aquí los hemos estado revisando, jóvenes. ¿Sí? Bueno, con esto creo yo que hemos finalizado la parte explicativa de cómo se debe realizar un texto argumentativo. En la clase en vivo vamos a volver a analizar y yo les haré preguntas de lo que estamos viendo el día de hoy y ustedes tienen que tener muy clara la película de cómo se debe realizar un texto argumentativo tanto en su forma como en su fondo. Listo, jóvenes, por mi parte muy agradecido que hayan prestado la atención del caso a esta clase y pues nos estaremos viendo en la clase en vivo en donde les voy a hacer preguntas
porque necesito tener la certeza de que ustedes han comprendido este tema, que es vital para todos ustedes, y necesito pues que ustedes me hayan entendido y hayan visto la clase y que hayan comprendido todo el contenido que de aquí yo les he dado, ¿sí? Listo, jóvenes, agradecidos por todo, agradecido por ustedes, ante ustedes por haber visto esta clase grabada, pues si nos estaremos viendo en la clase en vivo. Saludos cordiales a todos y nos vemos luego. Pasen muy bien, hasta luego.